Hoy tenemos a un invitado a quien, más allá del respeto profesional que le tengo, es alguien a quien yo aprecio mucho, es Ezequiel Jaroslavsky, uno de los coautores de este libro de Editorial Entre Ideas que publicamos entre varios colegas, que es de vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos. Para quienes no lo conocen, Ezequiel es psicoanalista y profesor titular de la EAPG y full member de la API, director de la revista digital Psicoanálisis e Intersubjetividad, miembro titular de la AIPPF y también profesor del Seminario de Patologías Actuales y Déficit del Narcisismo en la Asociación Escuela de Psicoterapias para Graduados. Y ya que estamos, agéndense muy bien el nombre de Ezequiel Alberto Jaroslavsky, este Instagram que están inaugurando, porque Ezequiel está próximo, ya después sobre el final nos contarás, a dar dictar un seminario online sobre una temática similar a la que vamos a conversar en el día de hoy. Por eso, si después lo quieren contactar para interiorizarse un poco más de ese seminario, ya quedan en contacto. Pero hoy vamos a hablar un poco de algunos, vamos a recorrer un poco, Ezequiel, algunos párrafos y a conversar algunos párrafos de este artículo que escribiste en el libro, que es la incidencia de la hipermodernidad y el mal-être en las estructuras familiares y en las patologías actuales. Es una conversación, nos vamos a distender, no es una clase, pero yo quería arrancar con algo que a mí me parecía central, que quería tomar una parte del texto y que vos, bueno, la ampliaras como te pareciera. Vos partís de una idea muy fuerte en tu artículo, en la que planteas que los cambios que se han generado por la posmodernidad y la hipermodernidad han traído como efecto fallas graves en los garantes metapsociales y crisis en los garantes metapsíquicos, transformando aspectos centrales de la vincularidad, la relación entre los sexos, los vínculos en general, y que todo esto cruzado sería uno de los elementos en juego en la causación, yo diría, como efecto de estas estructuras, o mejor dicho, estados límites, patologías actuales. Yo te preguntaría, a ver si nos podés contar un poco más, ¿qué son los garantes metapsociales y los garantes metapsíquicos? Y cómo es que pensás que se cruzan estos cambios de la hipermodernidad y cómo inciden en los vínculos, en la producción de patologías actuales. O los metasociales. Lo que quería plantear, fundamentalmente, que el psicoanálisis contemporáneo, del cual plantea el paradigma contemporáneo, se desliza del Edipo, el complejo de Edipo, a pensar en la fundación del psiquismo y que los traumas en los primeros momentos de la vida son importantes. Eso es fundamental. A partir de ahí, el consenso de todo el pensamiento psicoanalítico francés contemporáneo y en otras partes es que las patologías de déficit narcisismo, de los traumatismos primarios en el comienzo de la vida, son fundamentales. En ese sentido, todas las patologías, el 85% de las patologías actuales corresponden a eso: ataque de pánico, adicciones, anorexia y bulimia, pasajes al acto, pasajes o descargas psicosomáticas. Se dan cuenta que es importantísimo. Ahora, lo que yo me planteé es cómo se origina esto, qué cambios ha habido en la cultura. Entonces, la hipermodernidad, que ya es posterior a la posmodernidad, que a partir de la década de 80 lo plantea Caes en el mal-être, lo que pasa es que hay una cultura muy individualista del capitalismo ultraliberal, por un lado, que genera como consecuencia cambios en las estructuras familiares y también cambios en las personas. Las personas se rigen por propósitos totalmente individuales y pertenecemos a la sociedad que hablábamos, sociedad líquida, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la emergencia de gran incremento de patologías actuales? Bueno, los cambios de las familias y la relación de la mujer en la actualidad genera perturbaciones, porque los abuelos en este momento, la mujer entra al mercado de trabajo,
Las consecuencias es que la entrada de mujer al mercado de trabajo necesita dejar a su bebé con alguien. No hay estructuras como hay en otros países que más o menos dan un año de licencia, como en Suecia, al padre y a la madre para cuidar al bebé. Y como los cuidados del bebé son estructurantes del psiquismo el primero 18 meses de vida, lo que tenemos son fallas. Más allá de la voluntad de la mujer de trabajar, todo, ¿qué hacen? Lo depositan en guarderías. Las guarderías no tienen estructuras pensando en un juego espontáneo con los bebés y producen hospitalismo o déficit de estructuración. Eso es muy importante y eso ha sido de alguna manera trabajado como trabaja Roussillon con Pickler, que es una pediatra húngara que resolvió un problema muy importante que en las... En las guarderías, ¿verdad? ¿Cómo? No, que es muy importante esto que vos decís con esta experiencia de Pickler, todo el trabajo que se puede hacer en las guarderías, como un trabajo preventivo, ¿no? Desde el rol nuestro, porque hay un punto en el que uno puede trabajar sobre el tema de la prevención formando docentes que participen en esas guarderías a través de el modo de vincularse, el modo de juego, justamente para que estas fallas tempranas no produzcan estas marcas tan significativas. Exactamente. Como el cambio, por un lado está eso, el aspecto preventivo que Piquet desarrolló en Hungría cuando después de la Segunda Guerra Mundial había muchos tuberculosos, padres tuberculosos como consecuencia del hambre y todas las carencias alimentarias de la guerra. Entonces tenían bebé y no podían estar con su bebé porque iban a contagiarlo de tuberculosis y no había un remedio efectivo, era un momento dramático. Entonces el gobierno húngaro en 1945-46 le pidió a Pickler que ayudara a resolver este problema. Ella lo resolvió muy bien, creó un Instituto Losny, creando en una guardería que echó a todas las empleadas que no se adaptaban a tener una actitud maternal y de permitir el juego espontáneo con los bebés, los hizo trabajar y sacó a los bebés del hospitalismo y luego se revincularon los padres, con los padres se pudieron curar de tuberculosis. Existen institutos Pickler en todo el mundo a partir de esta pediatra que no era psicoanalista, pero sabía lo que era el juego libre espontáneo, que luego plantea Winnicott. Entonces yo lo que quiero decir es que además, la hipermodernidad, por otra parte, genera que los abuelos, como tienen intereses individuales, más que intereses en sus nietos, y la familia ha dejado de ser la familia extensa que había en épocas anteriores, no se interesan en cuidar a los bebés, porque el sustituto de la madre puede ser una abuela. Y yo tengo pacientes que la abuela ha sido la salvación frente a situaciones de carencia de la madre o psicopatología de los padres. Pero si los abuelos no les interesa o no pueden cuidar a los bebés están inermes. Yo recuerdo lo que planteaba Rakowski. Quería comentar algo, me parece que, dos cuestiones. Una, que digamos, vos puntuás, yo acuerdo con esto, ampliás, digamos, a la familia, digamos, no solo las funciones de sostén más habituales del entorno primario mismo, sino que vos vas a la familia ampliada también, ubicando a la familia empleada como aquella que sostiene y también funciona como parte de la estructuración psíquica, cosa que me parece muy interesante. Lo que yo pensaba es que también, digamos, dentro de esta hipermodernidad, más allá de si los abuelos tienen o no tienen intereses, que eso puede estar, la expectativa de vida se ha prolongado y las personas mayores tienen intereses y una fuerza vital que en otros tiempos o no la tenían, o desde lo cultural, digamos, no había propuestas para personas de edades más avanzadas. Entonces, el interés quedaba volcado en la crianza de los nietos, ¿no? Y ahora, digamos, los horizontes se han ampliado. Exactamente. Entonces, y la hipermodernidad con la cultura de la hiperestimulación, hiperconsumo, el exceso, etcétera, y todo rápido y no para espacio para pensamiento, está generando en la cultura, en la sociedad, en los seres humanos, toda una serie de procesos de subjetivación.
como la estructuración psíquica fundamental es en los primeros 18 meses de la vida, los déficits que se estructuran en ese momento son traumas que aparecen luego como todas estas patologías actuales. Entonces a mí me interesa, primero, que el psicoanálisis se salga de un pensamiento del psicoanálisis de adulto, que integre el psicoanálisis infantil y todo lo que se trabaja en la cuestión del cuidado de los niños. Por ejemplo, en Francia, y acá también, pero en Francia puedo comentar, una colega amiga, Elisabeth Archis, sacó un libro sobre perinatalidad, que es el trabajo con las embarazadas antes de estar, inclusive en los momentos de comienzo del embarazo, trabajan con los padres y esas madres embarazadas en equipos psicológicos en hospitales y hacen tareas de prevención, siguen todo el embarazo, el parto y el posparto. Cuando estuve con ella en París, en un momento dado le pregunto, ¿ustedes no les aparece psicosis puerperal? La psicosis puerperal, vi algunos casos, yo cuando era médico psiquiatra residente en el Hospital Moyano, es una bufé delirante que aparece en el momento del parto y que puede la madre en ese momento psicótico matar a su hijo. En general son pacientes borderline con déficit de estructuración del narcisismo. ¿Qué pasa? En ese momento me dijo que ellos hace años que no observan más, porque con todo el trabajo de contención psíquica de esas madres que le dan contención a través de los grupos de embarazadas, a través de si necesario, de terapias más focalizadas individuales, pero grupales, y todo el trabajo grupal que hacen, las patologías están cambiando. Eso es un ejemplo. Es decir, la emergencia de situaciones de desborde, en este caso de bufé delirante. Entonces me Para parece... vos hablaste de desborde y hablabas de los déficits en la constitución primaria narcisística y, digamos, yo leí en tu artículo que vos, cuando enumerás a los estados límites, te referís a varias cuestiones, no a una sola, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos contás un poco? Porque, bueno, hay audiencia, fueron llegando algunas preguntas en estos días que fuimos contando que íbamos a hablar de esto. Contanos un poco a qué denominas vos estados límites, cómo se manifiestan en la vida cotidiana y en la clínica, y, digamos, hacia dónde, esto pues ya sabemos que podría ser un seminario de más de un año, pero pensemos algunas cuestiones técnicas. Pero sí me parece importante decir por qué se llaman estados límites. Viste que vos y yo hemos conversado bastante acerca de esto, que hay como terminología que parece que es afín, pero que no es lo mismo, borderline, límite. Entonces, ¿por qué no nos contás? ¿Por qué los denominás estados límites? ¿Cuáles serían esas manifestaciones? Están hablando de lo mismo. El primero que inventó la palabra borderline fue un psicoanalista de origen húngaro que en Nueva York en 1937 que se llamó Adolf Stern, nada que ver con el Stern conocido posteriormente. Adolf Stern presentó un trabajo que en el año 1937 se publicó en el Psychoanalyse Quarterly. Como yo no manejo muy bien inglés, pero mucho francés, encontré ese artículo, se publicó en Francia hace 4 años, miren con qué distancia, y traduje, lo tengo. Bueno, lo que describe Adolf Stern es lo que nosotros actualmente entendemos por pacientes, para hacer nomenclatura. Green lo llama fronterizos. Estado límite lo dice Bergeret. Es lo mismo. Patologías identitarias narcisistas lo dice Roussillon. Es lo mismo. La diferencia son con las concepciones de Kemper, porque no hay tanta cercanía. Es más bien el psicoanálisis que a través de Green, que plantea el paradigma contemporáneo, que es el paradigma donde la relación boca-pecho y todo el vínculo primario es fundamental. Ahora, vos me preguntabas qué son estas patologías, prácticamente es el 85% de las consultas, lo que te decía antes. Ataque de pánico, deficiencia, ya Freud lo planteó, neurosis y angustia. Anorexia y bulimia son déficit de estructuración psíquica. Los automutilaciones que se cortan por la angustia, que necesitan poner un límite cortándose
son patologías de déficit de estructuración psíquica. La patología del acto, las actuaciones, adicciones, adicción a la comida, adicción al vínculo, adicción a la droga, adicción a la secta, tienen que ver con patologías de déficit de estructuración psíquica. Las patologías psicosomáticas, según lo plantea la Escuela Psicosomática de París, o sea, los desbordes psicosomáticos, que es lo que planteaba Freud, que la cantidad, si no es procesada por sistemas de relación de cosa preconsciente, cómo se descarga, o como descarga al exterior, que es lo que dije antes, o se descarga como descarga somática. Hay pacientes que tienen desborde somático. Tengo un paciente que, por ejemplo, tiene cefaleas cuando entra en conflicto, como otros que tienen cólicos. En medicina le decíamos, para vean que frente a un examen, teníamos el CAPREX, el cagazo preexamen, y era un desborde, una manifestación somática. Pero claro, lo que pasa es que las colitis ulcerosas, el infarto de miocardio, acá hay una escuela psicosomática que siguió en la escuela de psicoterapia con Rodolfo Dávila, Mauricio Chemnik y otros autores, y Lieberman, que trabajó esto, y también pensaban de manera similar a lo que inauguró la escuela psicosomática de Martí, de Moussin, Fain, etcétera, etcétera. O sea, ¿y qué son patologías? Con déficit de estructuración, déficit de representación, son los signos perceptivos de Freud, no llegan a la relación de cosas ni llegan a la relación de palabras. Entonces, todo esto genera que en sectores de pensamiento son pacientes muy carenciados psíquicamente. Pueden pensar, se pueden adaptar lo vemos también en los ejecutivos, como la sobreadaptación, que lo planteaba también. Todo esto tiene que ver, y eso lo plantea muy bien André Green, que es el paradigma contemporáneo. Déficit, lo llama fronterizo él, pero todas son similares las palabras, las maneras de denominar. Están hablando de lo mismo, una carencia y dificultades, traumas tempranos sufridos en los primeros momentos. Pueden ser también traumas transgeneracionales. Te hago una pregunta porque vamos leyendo algunos comentarios del chat y algunos comentarios que fueron llegando en estos días. Acá alguien que está en el chat, no sé si vos lo alcanzás a ver, dice que Harold Bloom, en un artículo ya clásico de 1980, mostró que el hombre de los lobos podría ser un trastorno borderline, dice el colega. ¿Qué podés comentar al respecto? Sí, bueno, hay toda una discusión interna entre psicoanálisis que yo voy a plantear muy claramente. Algunos dicen no es un problema de la hipermodernidad, sino que se mejoró la capacidad teórica, la capacidad clínica para ver casos como el hombre de los lobos, que es cierto, que lo plantea muy bien Green, que es un caso fronterizo, un caso límite, como también podríamos pensar que Dora es una patología no histérica, sino lo que llaman la psicosis histérica, una patología histérica, tal cual lo describió, porque Dora se fue a vivir a Estados Unidos con el ingeniero que estaba enamorada, y la vio, y publicó un psicoanalista, que en este momento no recuerdo el nombre, la vio y era una bruja difícil, no era una histeria seductora ni mucho menos. En parte eso es cierto. El cambio de perspectiva clínica permite ver esas cuestiones. Lo que pasa es que ya no estamos viendo neuróticos con represión sexual. En este momento, claro, a diferencia de lo que vio Freud en Majestad en la Cultura, que es un texto maravilloso, Caes retrabaja a partir de ese texto el Mal-Être, que es el libro que plantea una ubicación de malestar en la cultura en la actualidad, y lo llama el Mal-Être, mal de ser contemporáneo, que es otra cosa, porque ya no tenemos una represión sexual, no tenemos, claro, un superyo que nos prohíbe internamente como policía interno, no, tenemos un desborde de pulsiones. Hay un caos identitario, hay un desborde pulsional, y eso es lo que está pasando ahora. Que esa es la diferencia que plantea Caes con relación a Freud. Y Freud se ocupó de la cultura y Caes también. Entonces, bueno, pero era una cultura, digo, discúlpame, como la moral sexual,
del tiempo freudiano, donde justamente el foco del conflicto, la idea de conflicto, está en relación a, como vos decís, digamos, en relación al conflicto con la sexualidad, la represión sexual y los efectos de esa represión sexual. En la actualidad, digamos, si hay, no vamos a decir que no hay represión, que no hay de ninguna manera, pero no es algo que venga desde el lugar de la cultura, ¿sí? Sino que más bien la represión es más una cuestión más individual, pero no hay un discurso que invite o que exija la represión, al contrario, hay un discurso sociocultural que exige el desborde, la desmesura, la no pausa, ¿sí? Y aparte, vos me preguntabas al principio los garantes. Los garantes metapsíquicos son las alianzas inconscientes, por ejemplo. Las alianzas inconscientes se estructuran en una familia que genera un contrato narcisista con interdición, el incesto, la diferencia sexual, la diferencia entre generaciones. Ahora, ¿qué pasa? Aparte están los garantes metasociales que habla Alain Touraine. Él dice que hay los garantes que son las instituciones. Los garantes sería la ciencia que nos protege contra la ignorancia, Claro. La religión que nos protege ante los temores a la muerte, La ley también. ¿Cómo? No, la cultura, como vos decías, y la ley. Y la ley. Ahora, la ley que nos protege frente a la arbitrariedad. Todo eso está en crisis. No únicamente en nuestro país, que es bastante en crisis, sino mundialmente. Pensemos en la autoridad del maestro. El maestro ha perdido autoridad en nuestro país de hace más de 30, 40 o 50 años. ¿Por qué ha perdido autoridad? Por muchas razones. Puedo decir varias hipótesis, pero que la ha perdido autoridad y que una familia puede llegar a querer pegar a un maestro porque desaprobó a su hijo es bastante común. Ahora, ¿por qué perdió autoridad? Hay muchas razones sociológicas, por eso digo que aportan. Quiero comparar esto porque yo atendí a un paciente que era músico del norte, que tocaba la quena maravillosamente, músico conocido, y él daba, como la música andina es muy importante para nuestra cultura del norte, de Bolivia, de la Quiaca, este hombre de origen de la Quiaca, esa música es muy parecida a la música japonesa. Entonces los japoneses tienen mucha afinidad con la música andina. Él daba clases en el colegio japonés, hizo muy buenas relaciones con profesores y maestros japoneses que venían a dar al colegio japonés y lo invitaron a dar clases sobre los instrumentos que él, la música que él produce y tocaba, que es la típica música del norte argentino y de Bolivia. Ahora, ¿cómo era el asunto? El maestro o el inspector de escuela en Japón es una autoridad actualmente. Si el maestro le dice a los padres, va a venir de la Argentina una persona que sabe música y que les va a transmitir, los convocaba el día sábado y todos pagaban porque iban a escuchar al músico que el maestro, autoridad, decía que tenía que ir. Entonces él iba hacia su música, cobraba muy bien, todos muy contentos, y ellos recibían el aporte de música de nuestro país. Pero ahí la autoridad del maestro funciona. Piensen si esto existe acá. Existe localizado en algunos lugares, pero en general, y la pérdida del espacio público, de la estructura pública, la estamos viviendo en este momento con los hospitales, con digamos, ha generado como consecuencia un déficit digamos, en la autoridad. La autoridad del padre también, en mi trabajo lo comenté porque fue una última información, Máximo Recalcati, un lacaniano bastante moderno, que yo, o sea, que toma en cuenta Green, que toma en cuenta el pensamiento de Bion, etcétera, etcétera, en Italia, él plantea el complejo de Telémaco, que es la pérdida de autoridad paterna. Es un problema actual de la función paterna, que no tiene que ver con, no hay que confundir dos cosas. No es el padre, es la función paterna que puede ser ejercida por la madre, puede ser por el padre, por el maestro, por lo que sea. Si esa función
no está en disolución, tenemos el problema que tenía Telémaco, el hijo de Ulises, que quería que viniera Ulises, después de tantos años, para salvar a los pretendientes de Penélope que inauguraban el caos en el palacio. Quería un orden. Acá en la Argentina se ha confundido represión Claro. con el terrorismo de Estado. No, la represión es estructurante. En psicoanálisis lo plantea muy bien, Freud lo plantea muy bien. En el sentido, es estructurante y puede ser patológica. No hay que confundir represión con represión y terrorismo de Estado. Cuando un profesor sanciona a un alumno porque no estudia, lo sanciona desaprobándolo, tiene una función también represiva de autoridad, de función paterna. Eso es necesario. Bueno, en la cultura actual, la función paterna, como plantea Recalcati, está en crisis. Claro, está en crisis componentes, y, digamos, está en crisis y, digamos, lejos de haber aliviado el padecimiento psíquico, lo ha aumentado, ¿sí? Digamos, porque la ausencia o la carencia de la función de la legalidad como contenedora, ordenadora del desborde, que también marca las trazas para que el sujeto pueda orientarse en su propio deseo. Cuando no hay ningún borde, no, tampoco el deseo está ahí en juego. Entonces me parece que se confunde deseo con funcionamientos compulsivos, de búsqueda impulsivos y de búsquedas de satisfacciones inmediatas que no tienen que ver, digamos, con el deseo. Y esto lo engancho con una pregunta que acercó una pregunta acerca de si en este contexto de hipermaternidad, esta sensación a veces generalizada de aburrimiento, de apatía, podría estar vinculada a cierta dificultad o incapacidad en la postergación o en la demora y en la dificultad de construir esta categoría de poder estar solos. Un poco así llega la inquietud. ¿Qué pensás de esto? ¿No? En cuanto a esta parte. Porque no te escucho bien, pero repetímelo, a ver, por favor, sintetízamelo. Sí, un colega acerca de esta pregunta, si este estado que a veces se ubica como general, de cierto aburrimiento, de cierta apatía que tienen las personas, ¿no? Como algo de lo que no se puede salir, pregunta si se puede vincular esto con una temporalidad de este tiempo, donde hay como una dificultad para poder demorar la llegada del resultado y que hay como una búsqueda de premura, y si hay una dificultad en esto, en la posibilidad de demora, pregunta, y hay un déficit en la construcción de la capacidad de estar solo. Esto es lo que pregunta acá el colega, que nos acerca la interrogación. Me parece que podemos pensar un poco en relación a esto del aburrimiento, de la postergación como tiempo de espera, ¿no? De espera para la satisfacción, la posibilidad de estar solo y no todo el tiempo hiperconectado o con objetos o con personas. Claro, ¿cómo lo ves? Rápidamente es un tema para profundizar. Único decía que es la capacidad de estar solo en presencia del otro, pero para poder estar solo necesita tener construido dentro de su psiquismo una estructuración psíquica. Lo plantearía como aparato de pensar los pensamientos, Rusino plantea como el aparato de fantasear o fantametizar, es decir, el continente que plantea también Ancier, que es la capacidad continente que puede tener los contenidos psíquicos. Si la función continente no está estructurado como planteaba en los primeros vínculos, los primeros 18 meses de edad, o 20 meses más o menos, que es la función encuadrante que también plantea Green, que es la estructura, que es el abrazo de la madre, el cariño de la madre, el afecto de la madre, eso se incorpora como una estructura encuadrante intrapsíquica. Si eso no se genera, las personas no pueden estar solas, necesitan
conectarse a una tablet. En este momento de pandemia, un paciente podía comprar, tenía 5 pares de zapatillas a día y se compró 5 que hacían juego, porque son procesos de descarga, son compras impulsivas. Entonces, ¿qué pasa? Para poder estar sola hay que tener un aparato psíquico. Para poder tener un pensamiento crítico hay que tener un desarrollo del preconsciente. Estos son carenciados psíquicos. Entonces, tienen dificultades en los procesos de pensamiento, no son psicóticos. Pero es lo que está prevaleciendo ahora. Es lo que está La otra prevaleciendo cosa ahora. que me parece muy importante, que la cultura ha cambiado y que no podemos negar la importancia que ha tenido en Occidente y en nuestro país el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no es la desaparición de personas, es el grave ataque a la cultura. Y la cultura es lo que permite los procesos de simbolización. Yo puedo decir muchas cosas, pero hubo una fractura. Yo trabajaba en el Centro Mental de Salud Mental número 1, que fundó, Sí, que dirigía Hugo Rosario a partir de Mauricio Goldenberg. Teníamos 40 grupos terapéuticos funcionando. Eso fue destruido, pero no únicamente se destruyeron los grupos, sino que la transmisión de la cultura psicoanalítica que había, porque había todo un desarrollo importantísimo, ahí éramos 180, 160 profesionales, todos psicoanalistas o con concepciones dinámicas de la psiquis, se rompió. claro. Esa fractura de la transmisión no fue únicamente en el psicoanálisis, hubo fractura cultural, por algo se habla de la universidad subterránea que hubo en los momentos de Onganía, que ahí comenzó, y luego con el proceso militar, o López Rega, todo eso. Entonces, eso ha herido. En Europa, los 2 genocidios, el genocidio armenio y la Primera Guerra Mundial, que Freud se preocupó mucho y de ahí se preocupó de neurosis de guerra y el instinto de muerte. Pero después vino la Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más grave, porque la categoría de humanos se transformó en que había no humanos. Y los no humanos eran los gitanos, los judíos, los homosexuales y los políticos que estaban en contra del rey. La lengua cambió. Eso también es importante culturalmente. Ahora, ¿esto uno puede decir que no pasó? No. Esto incide en la cultura. Y lo que, Bueno, pero acá, disculpame, pero acá vos traés, nada, estamos llegando al final de nuestro encuentro, traés una línea muy interesante, que es la línea, digamos, de la transmisión transgeneracional y de cómo aquellos aspectos escindidos, silenciados, y, digamos, se transmiten transgeneracionalmente, provocando efectos centrales en la constitución psíquica de las generaciones. Es decir, que no todo se juega en el, digamos, si bien el vínculo inmediato tiene un rol central, no es que todo se juega ahí, sino que en ese vínculo inmediato confluyen las generaciones anteriores y aquello no metabolizado por las generaciones anteriores, unido al discurso social de la época, producen un entramado que da este efecto en estas patologías, como las llamamos, patologías actuales de déficit narcisista. claro, acá hay un comentario que me dice un colega, los que damos Dale. clase sentimos que no podemos reprobar a estudiantes porque si no se puede organizar para que te echen de una escuela. Bueno, se ha perdido la autoridad del maestro. En mi época, yo estudiaba en un colegio público, en el Colegio Nacional Manuel Belgrano, era un colegio como como los colegios secundarios en la capital, eran de muy buen nivel. Tuve como profesor de literatura a Moglia. Moglia era profesor de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, lo que nos transmitía era una transmisión cultural de un cariño por la literatura. Ahí yo conocí a Ezequiel Martínez Estrada y a otros escritores a través de él, porque nos transmitía luego el rector del colegio. Creo que eso no existe. No, no existe. Eso ha cambiado. La verdad, Ezequiel, bueno, estamos ya llegando al final. Hoy nos hemos extendido porque tuvimos estos problemas técnicos, pero bueno, los hemos sorteado con mucha dignidad, Ezequiel. Claro. Quería aclarar una cosa. Muchas cosas que acabo de decir están en mi artículo, pero hay otras cosas que no están.
porque es un artículo integrado en un libro colectivo. Lo que hablo de la cultura, lo del genocidio y todo eso no está no se No, 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 condensa en no, no, eso no está. Me parece que en pero tu hay cosas que artículo sí están, que son importantes. vos trabajás muy interesantemente la cuestión, por supuesto que es un artículo y es una presentación, es breve, pero muy clara acerca de este entrecruzamiento entre la hipermodernidad y cómo inciden Sí, los vínculos, sí, lo que me enunciás interesa, a los garantes metasociales y a los metapsíquicos, hablas de la desconfianza, de la función del padre, del vínculo primario y de las características de la familia en la hipermodernidad, y después yo diría que es una joya el último apartado de tu capítulo, donde en muy pocas páginas describís las patologías actuales, sus modos de presentación, ansiedades, la verdad que impecable, como siempre. quería comentarte algo Ezequiel, más. Está lo de Silvia sí, Bleisman, que no puse de Kreisler, pero Silvia Bleisman está, que Silvia estudió la fundación del inconsciente y muestra cómo, cómo hay patología en los primeros, en la imposibilidad de soñar, de dormirse y el llanto incoercible de un bebé. Esto es un motivo de consulta. muy frecuente, y todos recordamos, vos lo tomás en tu capítulo y todos recordamos ese ejemplo de Silvia Bleichmar en este libro, ¿no? Esa mamá que consulta con un bebé muy pequeño que no puede dormir y cómo en acto Silvia interviene en algo que vos por supuesto nombraste, que tiene que ver con, digamos, el cuerpo a cuerpo y el sostén, y cómo allí en ese tiempo primario, con esas indicaciones, eh, hay algo del vínculo que se puede estructurar. Para pensarlo, ¿no? Me parece que el debate da para mucho, para pensarlo en lo que decíamos al comienzo acerca de la importancia de la prevención primaria y de la formación de los docentes y cuidadores en guarderías, o al personal que trabaja en una casa que se hace cargo de la crianza de los niños, y también los propios padres o sujetos que están a cargo de la crianza, ¿no? La importancia del encuentro, del sostén, de la mirada, que no es lo mismo la tablet que el sonido de la voz y del canto de la madre, el padre o cualquiera que esté a cargo de la crianza, ¿sí? O los cuentos que le cuentan las madres a O los los chicos. cuentos, ¿no? No es lo mismo que un familiar te lea un cuento que mires un cuento que te cuenta YouTube. Hay una diferencia entre, ¿no? Esto que vos lo nombrás, es lo último que digo de, y vamos cerrando porque vos hablás de los procesos sin sujeto en tu texto, ¿no? Cuando llamás al banco y querés hablar con una persona y te atiende una máquina, y cuántas veces uno quisiera que resolver algo y quiere un humano, ¿no? Y sin embargo, esa desazón de que te atiende una máquina y que lo que vos necesitás no está en la opción 1, 2, 3 o 4 que te da la máquina, ¿no? Porque es un proceso de cierta, uno podría decir, de cierta desubjetivación. Pero bueno, es muy interesante y es para charlar. Ezequiel, yo te quiero agradecer, quiero invitar nuevamente a los que nos escuchan a que, bueno, se contacten con vos. Vos vas a dar un seminario sobre estados límites, me parece, vi algo de información. Sí. Pueden contactarse con vos para que les pasen la información. También reitero, por supuesto, la invitación a que se unan al canal de YouTube de la editorial Entre Ideas, donde ya están disponibles los videos de los dialogando anteriores, el dialogando de Gloria Badi, Jorge Cantis y Beatriz Janín. Los pueden ver en este canal de IGTV, pero también ahora están disponibles en el canal de YouTube. Y después una invitación muy especial a que sigan la cuenta de La Palabra y el Vínculo y el canal de YouTube de La Palabra en el Vínculo, donde, bueno, hay preciosas entrevistas para ver, y bueno, y en breve aparecerá una entrevista que Nelson Ruiz me hizo a mí.
Y bueno, y creo que nada más. Y después invitarlos a que lean este libro, que bueno, ya estuvimos hablando con Marcela, que vamos a pensar en una reimpresión, porque bueno, quedan muy poquitos ejemplares. Eh, Mira, Ezequiel, el libro ahora se lo estoy mandando a un amigo mío que es psicoanalista en la Sociedad Psicoanalítica de Montreal, David Benaim. Como tengo que mandarle un libro que pude encontrar en Buenos Aires porque en París no se consigue una traducción, le mando también el libro por correo para que llegue también a Montreal. Él está dando conferencias sobre Baranger, sobre autores argentinos en la Sociedad Psicoanalítica y en el medio ambiente psicológico de Montreal. bueno, vamos extendiendo fronteras. La idea de este ciclo que dimos en llamar Dialogando es un ciclo que llega para quedarse. Inició siendo un ciclo para compartir de una manera más personal con los autores de este libro, pero seguramente en el 2020 va a seguir con otras propuestas y con otras ideas. Ezequiel, como siempre, un placer, siempre agradecida a vos por todo, vos ya lo sabés, que te tengo mucho afecto. Y agradezco tu capacidad organizativa. Este libro se debió a tu, digamos, capacidad organizativa de pedirnos a nosotros que trabajemos y nos apuremos en terminar los capítulos y la parte organizativa de difusión del libro como de las ideas psicoanalíticas. Yo te lo agradezco muchísimo. Creo que esto que estás haciendo es algo realmente valioso para que el psicoanálisis no pierda el lugar que tiene que tener en nuestra sociedad y nuestra cultura. Pero también los Así es. psicoanalistas tenemos que hacer cosas como las que vos haces. Bueno, a ver, creo que a mí me parece que lo interesante es que esto de poder conversar, ¿no? En este tipo de charlas que no tienen la formalidad de un congreso, sino que tienen esta posibilidad de estar un poco más relajados, pero que nos permiten llegar a otras personas, seguir pensando en otro tiempo, y bueno, y esto creo que es muy valioso. Por eso ahora saludamos a los que nos acompañaron, gracias. Ya saben que esto va a estar subido acá, ahora que yo cierro el vivo, ya va a estar subido en el canal y después más pulido y más coqueto, con un poquito de edición, va a estar en el canal de Entre Ideas, pero eso dentro de unos días. Bueno, un abrazo a todos y bueno, nos vamos todos a cenar, me parece. Chao.